estaba haciendo una reflexión ya un poco también pensando en el tiempo que me quedaba. Igual a lo mejor di la impresión de que me muestro como un amigo de la regla de Duchiner y no es cierto. No es cierto. Soy partidario también de la regla de Duchiner y de hecho yo y todos mis compañeros la utilizan muchísimo. Lo único que ocurre es que creo que para los niños, cuando se comienza la construcción del número, no es apropiado. Nada más que eso. Y cuando empieza es a los 3 años y mitad de 4 años, pero final de 4 años, 5 años, 6, 7 años, etcétera, si son convenientes la utilización de las bibliotecas de Duchiner. Además hay una cosa que siempre digo, ¿no?, cuando sale esto, y es que si yo tengo que poner un tornillo, resulta que el martillo no se me muestra como la herramienta más adecuada. Y por el hecho de que el martillo no se manifieste como la herramienta más adecuada para colocar un tornillo, no invalida el martillo como herramienta, ¿no? Si la necesitas de clavar en una tacha, la mejor herramienta es un martillo, si lo hemos agregado de un tornillo, la herramienta más apropiada que una herramienta. En ese sentido, es decir, los recursos que siempre se utilizan están en función de lo que uno quiere trabajar. Hay momentos que las piezas de Duchiner no sirven y tienes que utilizarlas solamente. En otros momentos, pues tienes que utilizar otro tipo de recursos, ¿no? Por ejemplo, hoy, igual a lo mejor para trabajar un aspecto lógico, igual a lo mejor utilizaremos la regleta de Duchiner, pero para el resto. Vamos a ver, una de las cosas que nosotros hacemos, ¿no?, es todos los recursos que yo voy a utilizar aquí han sido elaborados por mí y por mis compañeros. Saben ustedes que yo dirijo lo que se llama un seminario de matemáticas que tuvo su origen en la isla de Gran Canaria y fue un movimiento espontáneo de compañeros y de profesores que nos reunimos para trabajar sobre didáctica de las matemáticas. En la actualidad abarcamos tanto infantil como primaria e incluso los primeros niveles de secundaria. Una de las características nuestras es que nosotros mismos elaboramos el material. El material, tenemos las plantillas, que por cierto tengo que hablar con la organización para dejarle a ustedes toda la información acerca de la educación infantil que tenemos. Ahí aparecen motores de presentaciones, aparecen plantillas para hacer recursos, aparecen trabajos, aparecen muchísimas cosas. Entonces yo se lo voy a dejar a la organización para que luego ustedes, de alguna manera, que copien esto. Ya lo pondré yo en el cartel informativo, si hay un cartel informativo. Los recursos que nosotros utilizamos son recursos fáciles de elaborar, económicos y que se prestan a distintas utilizaciones. Y lo vamos a comprobar cómo. Dentro de nuestra metodología hay un aspecto muy importante que es la percepción. ¿Qué es la percepción? Simplemente es el conocimiento a través de la vista, ¿sí? Y lógicamente también a través de las manos. Eso da lugar a que cuando yo observo los objetos, lo primero que tengo que pensar es en las cualidades de los objetos. Le voy a enseñar por ejemplo, esto sería un objeto, ¿verdad? Que tiene cualidades. En educación infantil normalmente siempre hay que trabajar con multitud de cualidades, con la cualidad del peso, si es pesado, no es pesado, si es dulce, si es salado, si es liso, si es rugoso. Hay que trabajar absolutamente todas las cualidades de los objetos.
Sin embargo, para trabajar, digamos, contenidos matemáticos de esas cualidades de los sujetos, nosotros las reducimos a 3 cualidades, que son forma, tamaño y color. Y con esas 3 cualidades elaboramos juegos lógicos, desarrollamos el pensamiento lógico y lo relacionamos también con otros aspectos como por ejemplo de ser topológico o de construcción de mente. Así yo le digo a ustedes, ¿esto qué es? Un coche. Pero esto también es un coche, ¿no? Entonces, ¿qué dirían ustedes? Que uno más pequeño que otro. Que uno es más pequeño que otro, ¿verdad? Perfecto. Luego, las 3 variables serían forma, que es la forma normal del coche, el color, que sería azul, y el tamaño, ¿no? Entonces, este tiene unas cualidades y este tiene otras cualidades. Pero entre las cualidades siempre se tienen que dar las semejanzas y las diferencias. Eso no es un aspecto que aparece implícito, de manera explícita, en los signos curriculares de Canarias de educación infantil. Si yo le digo a ustedes, ¿cuáles serían las semejanzas? ¿Qué dirán ustedes? Son de transporte y que tienen siempre vamos a referir las semejanzas y las diferencias con respecto a las 3 cualidades que hemos dado. Forma tendría, sería igual, ¿no? Por supuesto, puede ser el fondo y cuando la forma es igual. El color también. Y el tamaño es diferente. Perfecto. Y si yo pusiera ahora este con este, pues, tienen que decir semejanzas y diferencias. Semejanzas. Diferencias. Y si ahora quiero este. forma diferente y tamaño diferente. Sería forma, la misma forma, en eso son semejantes, sin embargo se establecen como diferencia el color y el tamaño. Si yo pusiera estos dos, todo sería semejante y nada habría de diferente. Con respecto a las cualidades, de estas 3 cualidades, que un poco lo que allí expresaba en la conferencia inaugural, nosotros tratamos de ser bastante rigurosos. Aunque se diga, mira, el que tengo resumido. Nosotros observamos que la forma y el color residen en el objeto y son en sí mismos. Este coche es amarillo. Pero yo no puedo determinar el tamaño en sí mismo, porque el tamaño siempre es en relación a otro. Lo estoy explicando, ¿no? En sí mismo este coche tiene forma de coche y tiene color. En cuanto al tamaño, yo no puedo decir en sí mismo si el coche es pequeño o es grande, porque siempre es en relación a otro. Si yo pongo otro de tamaño más grande, este sería pequeño, pero si pongo un tamaño más pequeño que este ya no sería el pequeño, sino que pasaría a ser el grande. ¿Qué diferencia habría entre este y este? La forma diferente, el color y el tamaño. ¿Y semejanzas? Medio de transporte. Sí, pero no todas de transporte. Perfecto. Medio de transporte, perfecto. Eso quiere decir que piensas en términos de categorías lógicas, ¿verdad? Has encontrado un concepto, ¿verdad?, genérico que englobara a los conceptos específicos, que era lo que trataba yo de decir ayer. Perfecto, y te felicito. Muy bien. Y a la gente de secundaria, siempre parece que hay una frontera entre infantil, primaria y secundaria. Yo a la gente de secundaria le digo, mire, no vengan ustedes presumiendo, porque las bases fundamentales de matemáticas también en educación infantil. Esto es lo que la gente de secundaria diría que son números primos entre sí. ¿Sí? ¿Cuándo dos números son primos entre sí? Cuando no tienen ningún divisor en común, a excepción de uno, que es justamente lo que ha dicho la compañera. Estos dos objetos no tienen ninguna cualidad en común, salvo que son medios de transporte. Recuerden eso
¿sí? Nosotros a la hora de utilizar los recursos en educación infantil también consideramos lo siguiente. Tenemos como criterio general, y lo particularizamos en educación infantil, de que la enseñanza debe de ir de lo concreto a lo abstracto. Siempre. En la medida de mis posibilidades, yo tengo que empezar siempre con cosas concretas. Ayer cuando hablaba de las regletas de Buchner pude ser incluso más tajantes, en el sentido de decir, no, yo estoy trabajando las matemáticas para la vida, o desde la vida. Digo, ¿y qué recursos estamos utilizando? Las regletas Buchner. Digo, vale, pues yo cuando salgo a la calle nunca veo en la vida regletas. Nunca, no las veo. Sin embargo, si salgo a la calle, a la vida, sí veo coches y sí veo barcos. Entonces, es mucho más concreto, más aplicado a la vida. Luego, puesto así, yo le diría, entonces, ¿qué tipo de objetos emplearían ustedes para trabajar primero? ¿Esos que están aquí o, en lugar de esto, yo voy a utilizar estos de aquí? O estos que están aquí. O estos. Yo utilizaría en primer lugar esto. Perfecto. Luego empezaremos a trabajar con esto y luego pasaríamos a esto. En infantil de 3 años habría que comenzar con esto, para luego posteriormente pasar a las figuras. Me pongo a trabajar, entonces, lo primero que yo tengo que hacer son, digamos, trabajar el pensamiento lógico-matemático, empezando a establecer semejanzas y diferencias entre objetos. Y coloco estos dos. Vamos a poner estos dos. Y le diríamos a los alumnos, ¿tienen la misma forma? Sí. ¿Son del mismo color? ¿Son del mismo tamaño? No. Uno es grande y otro es pequeño. ¿Este cuál es? Es grande. ¿Este cuál es? Es pequeño. Estoy hablando para infantil de 3 años. Entonces, hay cuestiones que para un adulto pueden ser, esto es muy sencillo, pero para un alumno de 3 años no lo es. Cosa tan sencilla como es saber que el franelograma me cae a la izquierda y Florencio, el que está detrás de la cámara, me cae a mano derecha. Para un niño de 5 años eso es imposible, porque la lateralidad en un niño de 5 años todavía no la tiene conseguida. Entonces, establecer diferencias y semejanzas entre los objetos. Una cosa que se debe trabajar en educación infantil. 2, es, a partir de un objeto, ellos tienen que decir todas sus cualidades. De tal manera que yo le pongo esto. Si yo le dijera a ustedes, a ver, defínanme qué es una mesa. Díganme ustedes qué es una mesa. Se encontrarían probablemente con la sorpresa de que no es tan fácil decir, ¿no? Una de las cosas que nosotros tenemos que desarrollar en la capacidad nuestra es saber definir las cosas, los objetos. Pues a través de las matemáticas y a través del pensamiento lógico lo podemos trabajar en educación infantil, fundamentalmente de 3 años. Y decir, ¿esto qué es? Y tienen que decir entonces las 3 cualidades, que es lo que yo llamo el nombre y los 2 apellidos. Y tienen que llegar y decir, esto es un círculo azul pequeño. ¿Esto qué es? Triángulo rojo y grande. Y sucesivamente poniendo.
faltaría algún objeto de los grandes. Ayúdenme, por favor. Faltaría algún objeto de los grandes. Cuadrado rojo. El triángulo azul. Triángulo azul. Le falta una cualidad. Grande. Sí, pero efectivamente, perdón, lo mío porque lo digo es falta un objeto de los grandes. El triángulo azul grande, ¿no? ¿Y por qué sabes tú que es el triángulo azul grande? Porque Por la observación. Recuerden ustedes que lo que ayer decía, que una de las cosas de lo que todos los días consiste en realizamos una acción, para realizar una acción, en este caso al ser manipulativa, una acción perceptiva. Y analizamos los resultados. Entonces interesa saber por qué sabes tú qué es un triángulo, el triángulo azul. Porque de todas las demás figuras y los colores están todas las figuras y todos los colores. De las demás Están todos protegidos. O sea, tan pequeños y grandes, el amarillo, cuadrado, círculo. Vale. Posiblemente, ¿verdad? Bueno, este está repetido. Eso está repetido, sí. Probablemente porque has dicho, están Todas. los tres colores del cuadrado. Están ahí también tres círculos, pero solamente veo un triángulo. Luego deduzco que falta un triángulo. Ahora, Stravinsky decía que solucionar un problema era descartar posibilidades. ¿Sí? Entonces descarto la posibilidad de que sea cuadrado y descarto la posibilidad de que sea círculo. Me queda solamente el que sea triángulos. Y dentro de los triángulos sé que hay tres. Dado que está el amarillo y dado que está el rojo, deduzco necesariamente que falta el triángulo azul. Perfecto. Vamos a ir colocando algunos más. También falta el triángulo pequeño, ¿no? Díganme que esto falta. Y el círculo Cuadrado azul pequeño. Triángulo rojo pequeño, dices tú, y cuadrado azul. Cuadrado azul pequeño, círculo pequeñamente. Fíjense que yo en realidad yo estoy jugando con ustedes. Sí. ¿No? Qué mal, Ramón, qué mal. Porque a alguien se le ocurre, en lugar de poner las figuras de alguna manera para saber Claro, claramente. eso es lo que yo quería preguntar. En un infantil, cuando tú presentas así, Así las cosas, ¿verdad que no? digo yo, no sé. No, evidentemente, claro, perfecto, justo. Con la ponencia ayer, como coordinar. Claro, que es lo que yo decía, esto no tiene perceptivamente ninguna estructura, es una estructura caótica. Entonces, vamos a darle una cierta estructura, ¿sí? Y para darle una cierta estructura, nosotros nos tenemos que fijar en una acción fundamental, que es la acción de clasificar, ¿sí? Y la clasificación es eso, que también ayer ponía, que son, en realidad, son hacer clases de equivalencia. Y siempre toda clase de equivalencia implica necesariamente un criterio. ¿De acuerdo? Entonces vamos a utilizar un criterio y vamos a decir, sí, mira, las figuras grandes las vamos a colocar arriba y las figuras pequeñas las vamos a colocar abajo. Ya tendré un criterio. Las figuras grandes las coloco arriba. Y las figuras pequeñas las coloco abajo. Ya empieza esto a tomar cuerpo, ¿verdad que sí? Pero tú decías que, aunque sea infantil, un infantil, partíamos del caos primero, del caos perceptivo. Sí, en un principio, Para después ir- para luego ellos se le presenta a nivel perceptivo de forma caótica y de eso justamente cuando se impone la necesidad de la clasificación. Y en la necesidad de la clasificación siempre se tiene que tener un criterio y ese criterio viene dado por la igualdad en alguna de las variables. Aquí el criterio es que las figuras de arriba todas tienen el mismo tamaño y en las figuras de abajo todas tienen el mismo tamaño. Ese ha sido mi primer criterio de clasificación. Ahora, dentro de aquí arriba yo puedo llegar y decir, las puedo clasificar por colores o por forma.
Elina. Por forma. Tú las clasificarías primeramente por formas, ¿no? Entonces tendría ser círculos. Estos dos están relacionados, estos dos están relacionados, estos dos están relacionados, estos tres están relacionados, estos tres están relacionados y estos tres están relacionados. Y lo tengo. ¿De acuerdo? Ya tendría, ya parece más estructurado, ¿no? A nivel perceptivo. Aquí también haríamos lo mismo. Puesto que hemos tomado la determinación de que los círculos están en esta parte, los cuadrados están en aquella, círculos en esta parte y los triángulos en el medio. A pesar de que nosotros trabajamos los aspectos cualitativos, los aspectos cuantitativos, las medidas y los aspectos topológicos de educación infantil, siempre en cualquier actividad los distintos aspectos confluyen y se entremezclan uno con otro, ¿no? Observen que aquí aparecen aspectos topológicos en el sentido que estoy hablando a esta parte, por no decir a la derecha, a la izquierda y en el centro. Lo tendríamos. Pero a mí hay algo que me repugna un poco la razón de lo que estoy viendo ahí. Vamos a fijarnos a nivel perceptivo en la parte de la economía. ¿El color? El desorden del color. Perfecto, coño. Mi niña, te voy a coger. El desorden en el color. Perfecto. Fíjense, eso de que cuando hablan del pensamiento lógico matemático, ¿eso qué es? Dice, mira, hablando en cristiano, para entenderlo en todo el mundo, cuando le decimos, chicos, esa persona tiene la cabeza bien amolada. Eso es. Y esta mujer lo tiene. El desorden en el color. Entonces, implica otro aspecto más que es la secuencia o serie. ¿Sí? A nivel perceptivo, ustedes, la secuencia o serie yo lo relaciono mucho con el ritmo y sería amarillo, rojo, azul. Amarillo, rojo, azul. Pero aquí, no, sería amarillo, rojo y azul. ¿Vale? Bien. Ahora, estarían estas. Aquí hay más que aquí, aquí hay más que aquí, y aquí hay más que aquí. Por lo tanto, deduzco de que aquí falta, y aquí falta. Establecemos entonces relaciones, y esto con cuál lo relacionaría con esto, y este con esto. ¿Sí? Eso sería otra actividad para educación infantil de 3 años. Poner en una determinada clasificación, y además dentro de la clasificación, consecuencias, y darle una serie de objetos para que el alumno estableciera relaciones. Es importante también en el pensamiento lógico-matemático la clasificación, la selección, pero también establecer relaciones. Es importantísimo saber establecer relaciones. Este lo relaciona con este lo relaciona con este lo relaciona con este, y este lo relaciona con este. A partir de aquí, ya está muy claro lo que me falta. ¿Me he equivocado? No estoy de acuerdo. Contigo. Gracias. Soy electrónico, pero no he tenido electrónico. Sino yo creo que he tenido el cansancio acumulado de estas 2 últimas semanas, ¿no? Ya, pero igual lo has hecho de verdad. Mi mujer me dice que soy muy lifo, porque siempre tengo la maleta y estoy por ahí por ese mundo de Dios. Sí, entonces, este no está relacionado con ninguno, ¿no? Entonces empiezo a relacionar. Me falta el círculo amarillo pequeño, me falta el triángulo y me falta y entonces ya tengo el universo completo, ya tengo el mundo completo. Y además de eso, no lo tengo caóticamente organizado, sino que lo tengo organizado
o categorías lógicas. Sí, ¿cuáles son aquí las categorías lógicas? Que es de lo que hablaba yo ayer. Que es de lo que hablaba yo ayer y que se muestra necesario para el pensamiento matemático. Las categorías lógicas, primeramente yo tendría que decir sobre el franelograma, tengo figuras geométricas. En la parte de arriba tengo las figuras geométricas grandes. Ya sería otra categoría lógica. Figuras geométricas grandes. En la parte de abajo tengo otra categoría que serían las figuras geométricas pequeñas. Yo estoy hablándole así porque yo creo que de todo esto que les estoy diciendo ustedes tienen que ir sacando apuntes para luego poder hacer actividades con los alumnos. ¿Sí? Entonces, otra categoría. Luego tengo la categoría de los círculos, que estarían en la parte izquierda, los cuadrados, otra categoría en la parte derecha, y la categoría correspondiente a los triángulos la tendría en la parte del centro. E incluso yo podría establecer más categorías lógicas y decir, los círculos los tengo situados, están colocados en la parte izquierda abajo, mientras que los cuadrados grandes están situados en la parte derecha arriba. ¿Sí? A nivel perceptivo, nosotros observamos esto, círculos, triángulos y cuadrados. Y horizontalmente vemos grandes y vemos pequeños. El color no, ¿verdad que no? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer para hacer esto mismo? Pero en lugar de clasificarlo según la forma que dio la compañera, sería cómo lo tendríamos que realizar para clasificarlo con arreglo al color. Pues tendríamos que coger y con consecuencia, en lugar de ser, me parece que era amarillo, rojo, azul, ahora va a ser círculo, triángulo, cuadrado. ¿De acuerdo? Por lo tanto sería círculo, triángulo, cuadrado. Y por último, círculo, triángulo, cuadrado. Sí lo tengo. Ahora les pregunto a ustedes. Vamos a revisar más el rizo. ¿Cómo les parece a ustedes a nivel perceptivo que tiene más unidad, antes o ahora? ¿Que tiene más? Más unidad, es decir, que le aparecen menos dispersos. Ahora. ¿A que sí? Le regalo el piano que tengo en casa, quien sea capaz de decir cuál es el motivo. Le regalo el piano que tengo en casa, quien sea capaz de explicar por qué motivo nosotros ahora esto lo vemos como con más coherencia. Por la unificación. Porque el color es más... atrae más al niño. Más que la forma. Eso, justo. Porque nosotros percibimos muchísimo mejor la diferencia de color que la diferencia de forma. Es decir, el color tiene más presencia para un niño que la forma. Es fácil. Imaginemos que el juego ese de Encuentra a Willy, ¿no? ¿Va? Imagínense ustedes que yo le pongo 50 triángulos azules y en medio de esos 50 triángulos, todos descolocados, le coloco un cuadrado y le digo a ustedes que eso es otro juego que pueden hacer en educación infantil. ¿Qué figura sobra? El intruso, ¿no? El intruso. ¿Qué figura es la intrusa? El juego del intruso. No, pues, gracias porque ya sé cómo ponerle el nombre al juego. El intruso, el juego del intruso. A ustedes les llevaría un tiempito, les llevaría igual a lo mejor 10 segundos, 5 o 10 segundos en determinar el hecho. Sí, mira, tengo un cuadrado. En cambio, si yo le pongo 50 triángulos pequeños azules
Y entre ellos mezclados le pongo un triángulo rojo y le digo cuál es el intruso. Ustedes la respuesta es inmediata, tardan menos de un segundo allí. ¿Por qué? Porque la diferencia de color se percibe o adquiere un más primer plano que sobre la diferencia de forma. Por ese motivo, aquí ustedes ahora parece que tiene más coherencia perceptiva que antes. ¿Sí? Son actividades que ustedes pueden realizar con sus alumnos. Resumimos entonces. Identificar las cualidades de los objetos, establecer semejanzas y diferencias entre los objetos, clasificar objetos según criterios. El criterio del color, el criterio de la forma y el criterio del tamaño. Por ese orden, ¿no? ¿Eh? A mi pregunta del anterior, pero Sí, el color va primero. va primero, sí. El Sobre color, forma y el tamaño. sobre forma y tamaño, perfecto, punto. Ahora sí que le digo, ayer, no digo, así el lunes. El Ramón, lunes, perdona, sí. de lo que estaba. Lo segundo es establecer semejanzas y diferencias. Lo primero que es. Sí, lo primero es determinar las cualidades. Son dos cosas. Ahora si quieren podemos hacer una actividad completa. Es de un lado, la sería determinar las cualidades de los objetos. Es decir, que yo tengo un objeto y digo, eso es una mesa. ¿Sí? Y es de color tal, de forma circular, tiene 3 patas. Empiezo a decir las cualidades de esa mesa en concreto, ¿no? ¿Sí? Entonces uno es observar el objeto y decir qué cualidades son las que tiene, jugando siempre con estas 3 variables. Si estamos en educación infantil, yo puedo también decir si es pesada y ligera, si es fina o es rugosa, si es... luego, posteriormente, sería identificar un objeto en base a sus cualidades, que es al contrario. La segunda O sea, pregunta. son 2 procesos iguales pero distintos al mismo tiempo. ¿Podrías repetirlo? Sí, yo lo digo, vamos a ver. Podemos ir desde el objeto, y que el alumno determine las cualidades del objeto. Eso sería un paso. Todas estas cosas las tienen ustedes que tener presente en la educación infantil. Y otra es, a partir de las cualidades del objeto, determinar el nombre del objeto. Me explico. Siempre también, a pesar de que ayer alguien me viera excesivamente teórico, porque yo creo que hay que ser teórico cuando hay que ser teórico en el sentido de filosófico, y hay que ser práctico cuando hay que ser práctico. Dentro del aula, posiblemente sea la persona más práctica del mundo. Cuando estoy en mi casa diseñando recursos, actividades y propuestas, me vuelvo muy teórico. Entonces, siempre, cuando trabajo con el profesorado, yo siempre pienso que ese profesorado al día siguiente tiene que entrar en un aula. Y que a ese profesorado le tengo que dar recursos. Que no le puedo hablar acerca del sexo de los ángeles ni de filosofía. Por eso yo siempre enseño recursos. Fíjense que esto simplemente consiste en comprar folios de 3 colores. Tener una impresora, le dice, a ver, imprímeme esto. En la plantilla solamente aparece la forma y el tamaño, el lógicamente del color. El color lo pone la cartulina que pone usted en la impresora, o el folio que pone usted en la impresora. Sacan un documento, recortan, plastifican, recortan, le ponen el verbo por detrás y ya tienen el recurso. En algún día de lluvia, un sábado, el compañero del marido está viendo eso de los partidos de fútbol, eso, pues
ustedes se ponen por porque mi compañero está viendo el partido de fútbol, quita que me ponga a hacer circulitos. Bien, esto por ejemplo, que las compañeras lo trabajan como actividades individualizadas, o en grupos, o en rincones también, ¿no? Hay compañeras que tienen toda la zona baja forrada de moqueta de piso, que es esto, que es el franelograma, y luego en cada rincón tiene distintos juegos, juego de las regletas, juego de las figuras, el juego de los puzzles, montones de juegos. Entonces, este también lo tienen con lo pueden hacer. Aquí yo voy de las cualidades al objeto. Si yo le digo a ustedes, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Ustedes van del objeto a las cualidades y tienen que decir un cuadrado grande y rodado. Por el contrario, si le pongo esta actividad, tienen que necesariamente ver, seguramente está en la plantilla, tienen que ir de las cualidades del objeto al objeto. Aquí tenemos que buscar un Triángulo. pequeño. También es importante esto porque aprenden también los mensajes y las órdenes simbólicas. No las sino simbólicas, que es importante. Tengo que buscar un triángulo azul pequeño. Lo primero que tengo que hacer es, ahora sería más difícil, ahora en este tipo de actividades sería mejor tenerlos clasificados los objetos como los tendríamos antes. Pero dice, el objeto va a ser azul. De todo este campo de soluciones, a J este. Tiene que ser triángulo. De todo esto lo reduzco a estos dos. Y por último, tiene que ser pequeño, necesariamente porque va a ser pequeño. El niño no piensa eso. Pero le aseguro una cosa, a través de la percepción empieza a va, y la respuesta inmediata. Cuadrado azul grande. La plantilla también es muy fácil de hacer, ¿no? La plantilla está, simplemente se imprime, se pone aquí el trocito de color, aquí se le pone el velcro, aquí el velcro tiene que ser hembra para luego después pegarlo y ponerlo para el círculo rojo pequeño, de esta forma, círculo amarillo pequeño, cuadrado azul pequeño, triángulo azul grande y por último círculo amarillo grande. Y lo tenemos. Me hizo una pregunta una compañera que tenía que ver con algo que usted dijo acerca de qué debemos utilizar primero, ¿verdad? Es una compañera de educación infantil. Uno de los errores que se cometen las profesoras de educación infantil, digo profesoras porque normalmente suelen ser profesoras, no le importa que vivan, ¿verdad? Porque el desayuno, chicos, el trocito ese, la magdalena esa de chocolate que me he comido para no hacer el trabajo. Decía que uno de los errores que cometen las compañeras de educación infantil es que primero trabajan en el 1, luego trabajan en el 2 y luego trabajan en el 3. No, trabajan en los 3 números al mismo tiempo. ¿Por qué? Por una razón sencilla. El 2 es el 2 porque no es el 1 ni es el 3. El 3 es el 3 porque no es ni el 1 ni el 2. Y el 1 es el 1 porque no es ni el 2 ni el 3. Hay que trabajar los 3 números al mismo tiempo.
hay que trabajar. Dice, no, pero si no trabajan de 3 números al mismo tiempo. Entonces la compañera estaba trabajando los números hasta el 3. Como el lunes tengo que ir a los raletes, tengo que entrar en aulas, el lunes a los raletes, no a los raletes, voy a entrar en aulas de educación infantil, no puedo llevar el material totalmente descolocado, porque si no luego aquí cometeré la confusión jurídica. Vamos a utilizar entonces, ¿han visto entonces los recursos estos? Sí. Vamos a utilizar, también tenemos el recurso que vieron ayer, quien fuera a la conferencia inaugural de las recetas portaobjetos. En educación infantil de 3 años, las utilizamos de este tamaño grande. ¿Sí? Esto como se hace, pones un trozo de cartulina, aunque la plantilla ya está puesta así. ¿Sí? Si quiero hacer la regleta del 3, imprimo esto, le doy un corte y luego a la hora de practificarlo, lo uno, no sé si por aquí se verá, algunas de ellas, porque las tengo también hechas que ni siquiera se ven, realmente es muy que se ven. Entonces, que para el 3 lo que hice, corto y lo coloco. Entonces, este material, que es tremendamente sencillo de elaborar, lo colocamos. Y la compañera utilizó estos recursos. Podemos utilizar, háganse ustedes con un buen banco de recursos. Yo solamente para trabajar con el profesorado traigo medios de transporte y animales, pero pueden traer ustedes frutas, pueden traer utensilios que sirven para comer, como son cucharas, tenedores, cuchillos. Ahí siempre, o si estamos trabajando la Navidad que viene pronto, pues estrellas, campanas y camellos, o reyes magos, ¿no? Vamos a utilizar esto. Entonces la compañera hizo esto. Seguimos. Hizo esto. La compañera dice, vale, ya tengo el mundo de los sujetos, primero lo clasifico en animales. Y dice la compañera, sí, llegaron los alumnos, y ¿qué animalitos son los que hay? Hay pájaros, hay perros, pero cuando le digo, ¿en qué caja colocarían, en qué casita colocarían ustedes los pájaros? De tal manera que la casa tiene que estar totalmente ocupada. Todas sus habitaciones tienen que estar llenas, ¿verdad? Y además tienen que caber todos los animales, que serían las 2 condiciones para establecer una aplicación bicicleta. Y ahí los alumnos no fueron capaces de hacerlo. Ponerían mucha dificultad. ¿Sí? Error. Porque aquí había mezclado distintas variables. ¿Me explico? Había introducido la variable del color, puesto que se produce una diferencia de color, y además también había introducido la variable de forma, perdón, de tamaño, porque también existe una diferencia de tamaño. Esa dificultad
esa diferencia a nivel perceptivo hacía que esto no se captara como el 3. El error fue ese. ¿Cómo tendría que haber procedido? Tendría que haber procedido de esta forma. Ahora se ve ya más claramente que ese es el 3. Y realmente el niño llevaba razón, porque el 3 era 3 en cuanto a la forma, pero en cuanto al color era el 2. Sí, ahí el niño veía 2 amarillas y 1 azul, por lo tanto no veía el 3 como unidad. Todos esos pequeños detalles ustedes los tienen que controlar, lo siento mucho, pero los tienen que controlar si quieren ser profesoras rigurosas. Aquí yo pondría esto. Particularmente yo pondría esto. Y alguien puede decir, claro, pero aquí se producen... así es como nosotros lo percibiríamos. Es decir, que no dentro de la categoría que va a conformar el número 3 no se produzca ninguna variable diferencia. La del 2 tampoco, ni la del 1 tampoco. Aunque el 3 con respecto al 2 y con respecto al 1 sí se produzcan variables con respecto al color. Un niño cuando percibe eso ve 3 cosas. Uno, amarillo, otro rojo y otro azul. Sí, y ahora qué voy a ver 3. Así le resulta más fácil. Entonces, ahora el niño dice, ¿en qué caja irían los pájaros? Y el pez lo coloca aquí y dice, no, porque entonces esta casa no estaría completa, esta habitación quedaría libre o este hueco. Los niños tienen que tener una habitación que no determina el hueco. El hueco es una cosa mucho más abstracta que no criterio. Cuando el alumno está haciendo eso, en primer lugar, te quedan 5 minutos. ¿Cómo que me quedan 5 minutos? No. Dice, Acá son 11. no, dijo 55 para irnos para allá. Sí, pero después de las 10 y de 2 horas no vemos. Ah, a las 11. Qué susto, ¿verdad? Ahora casi acabo de empezar. Ahora casi acabo de empezar. Bien, vale. Entonces, llegado a este punto, digamos, ¿qué pensamiento lógico matemático he trabajado yo por medio de la percepción? Digo, sí, mira, yo lo que he hecho ha sido la función de clasificar. ¿De acuerdo? Clasificar con arreglo a la forma y al color al mismo tiempo, ¿no? Ahora, ¿qué otra, digamos, pensamiento lógico he utilizado? Sí, relacionar, establecer una relación entre dos conjuntos en base a la cantidad. Y entonces he relacionado el conjunto de peces con esta regleta, el conjunto de perros con esta regleta y la categoría lógica que me gusta más decir que los conjuntos de los peces rojos. Y lo tengo. Siguiendo un poco lo de ayer, ahora el siguiente paso, aunque no pudiera corresponder al título del taller, sería nombrar, leer, decir que tengo aquí. Y tengo que decir, lógicamente, es la cantidad y la unidad. Y tengo que decir, tengo 2 perros. Como los 2 son azules, los 2 son grandes, no hace falta afirmar o determinar el color ni la forma, ni el tamaño. 2 perros, 3 pájaros y un pez. Eso es lo que yo ayer hablaba de saber asignar la cantidad por la determinación cuantitativa del concepto. El siguiente paso, ya pasaríamos a la utilización del signo. Yo pondría esto. En el momento que pongo estos signos, lo único que estoy haciendo es que la asignación del número, en lugar de darse en términos orales, se lo doy en términos escritos.
colocar las tarjetas delante de las habitaciones, delante de las cajas. Sería aquí, este 3 iría aquí, y este 2 iría aquí. ¿No? Siguiéndolo desde ahí, entonces veríamos y diríamos, ¿cuál es la casa que menos pájaros tiene? Pero que menos animales tiene. El 1. Y después, ¿cuál vendría? El 2. Y luego, ¿cuál vendría? El 3. Y lo tenemos. Leemos y decimos 1 pez, 2 perros y 3 pájaros. ¿Sí? Hoy lo hemos hecho con animales, pasado mañana lo hacemos con medios de transporte, otro día lo hacemos con lo que sea. Hasta que el alumno, por una acumulación de experiencia, deduce que yo asigno el número 3 a una categoría lógica o a un concepto, cuando, con independencia de sus aspectos cualitativos, cabe aquí. ¿Por qué? Porque esta es la caja, la casa del interés. Esta es la casa donde todos los demás conceptos, todas las demás categorías expresan su determinación cualitativa de 3. Y ahí, por ejemplo, tendría sentido las reglas de Pigenet, que se le ha aplicado un concepto anterior. Efectivamente. Eso fue el error que yo cometí ayer, tal vez porque soy muy vehemente, muy pasional hablando. Entonces, yo tendría que haber dicho que me van a dar la posibilidad de rectificar, en el sentido de decir, no soy partidario de utilizar las regletas y el bucines hasta que previamente se trabaje esto. Una vez que ya tiene esto, entonces, ahora sí. Pero no empezar con las regletas de bucines. Yo creo que el concepto del número sencillamente se trabaja ahora sí, un infantil de 3 años. Porque tiene la posibilidad de contar. Y cuenta. ¿Cuántos tienes? 1. Y el niño vaya tocando 1, 2 y 3. Yo tengo una pregunta, se la quiero preguntar. Yo, por ejemplo, en la asamblea tengo un par de programas con usted con la fotito de los niños y el nombre. Sí. Y la encargada o el encargado Sí. pasa lista Sí. diciendo el nombre del niño. Y yo lo que hago es que le doy una regleta, la niña le da una regleta y la coloca al lado del niño. Dice un niño, una niña. Luego también trabajo en las normas de buenos días y demás. Y entonces, al decir 1 a 1, que es como debemos de practicar la regleta, porque la regleta no es 1, 2 y 3, sino 1 más 1 más 1. Sí. Entonces ellos están interiorizando en su persona, que es lo primero que yo trabajo desde el cuerpo del alumno, desde el niño, la cantidad de 1 más 1 y lo que usted decía, porque cuando contamos todos los alumnos que han venido a clase, vamos diciendo 1, 2, 3, 4, 5, pero ellos previamente han visto que ha sido 1 a 1 el que ha colocado su regleta. Y que al final los que faltan también los ponemos, porque faltan de todo, dejamos de poner la regleta, luego eso está vacío. Pero siempre utilizan la regleta del 1, entonces. En ese caso, previo sí, empezamos así, no, pero después también, yo si le digo un niño y otro niño, yo le digo la guagua, para que ellos van en la regleta del 2. Porque 2 niños se han montado la regleta del 2. Bien. Ni falta ni... No, yo le estoy preguntando mi duda. Sí, no, yo hasta no. ahí bien. Y yo te respondo desde la honestidad intelectual, que también dije ayer al principio, ¿no? Es decir, que no tengo nada, además, digamos que el padre de la regleta aquí en Canarias, todos sabemos que es mi querido y admirado Tony Martín, ¿no? Le tengo también un cariño muy especial y creo que él también me lo tiene a mí, ¿no? Y sé la trayectoria de Tony, no lo conozco, eso que no va en ese sentido, sino simplemente honestidad intelectual. Evidentemente, si tú colocas la regleta de uno y otra regleta de uno y otra regleta de uno, esos objetos aparecen independientes uno de otro, separados espacialmente y por lo tanto susceptibles de ser contados. El problema está cuando tú le das ya, por ejemplo, la regleta del número 5, que es una barra de 5 centímetros de color amarillo. La contradicción que puede surgir ahí al niño es que el niño ve un solo objeto que tiene la propiedad de ser alargado
grande para cada. ¿Me explico? Sí. Y además le niegas la posibilidad de contar. Entonces, ese es el riesgo que tiene. Lo que Nada puedo más. decir mi punto de vista es que yo no lo hago aislado. Yo, por ejemplo, aprovecho eso que me estás diciendo de la regleta para hacerlo con los niños que faltan. ¿Cuántos niños faltan? Pues hay un hueco, 2 huecos, 3 huecos. Sí. Pues eso pongo 1 más 1 más 1. Sí. ¿Y qué autobús o qué cabe en ese? Que ni falte ni sobre. Pues la regleta de 3. Entonces es así como yo lo trabajo. No el 3 aislado. No. Siempre en el contexto en el que yo estoy trabajando personalizando. Sí. Porque si lo haces aislado es lo que tú dices, Sí. pero es que yo no se puede aislar. Tú tienes que dar un contexto al niño para que sea comprensible. Sí. Y si yo voy a poner por otro lado la regleta de los niños que han venido a clase, imagínate que yo tengo 18 y han venido 11, yo tengo que decir que el 11 es 10 más 1, porque yo trabajo con los dedos de la mano también. O sea, lo personifico. 5 más 5 son 10, le pongo la regleta naranja con las 2 amarillas y encima el 1 más 1 porque contamos dedito más dedito. Los niños además lo cuentan también. Entonces, cuando tú le arropas de todo eso, para el niño sí es comprensible la regleta. Y después si puedes decir, bueno, los que han venido a clase son muchos, es muy larga la regleta, y los que han faltado cortitos son menos aislados. Pero yo te estoy preguntando desde mi ignorancia para que tú me confirmes si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal. Desde tu punto de vista. Sí, desde mi punto de vista. Mira, Marica, yo entiendo siempre las cosas también como un proceso. Y entonces, ese proceso, yo lo que me voy haciendo es que va cumpliendo una serie de fases. Y esas fases son momentos de transición hasta llegar a. Yo hoy, si me da tiempo, yo creo que igual a lo mejor. Porque, utilizaré esto. Sí. Yo voy a utilizar esto. Pero empieza con esto, ¿verdad? Sí, hombre, por supuesto, más comprensible. Luego, empiezo con eso. Luego paso a esto. Luego paso a esto con círculos pequeñitos. ¿Sí? Luego paso a esto. ¿Te das cuenta? Y luego finalmente paso a esto. Ese es el proceso que yo hago. De tal manera que esta es la primera fase de transición. Luego la otra fase de transición hago más abstracto en los reglas. Luego, pero son independientes entre sí, lo puedo quitar. Luego pasaría a estas regletas, a esta, con la cobertura de los puntos. Y luego por último pasaría a este tipo de regletas. ¿Las zonas de Montessori? Sí, Yo no sé si son de Montessori o no son de Montessori. Montessori, un poco lo que venía a decir, es algo que nosotros lo tenemos asumido, ¿no? Es decir, que no hay nada que entre en nuestro conocimiento que previamente no haya pasado por los órganos de los sentidos, que es lo que yo ayer decía. Primeramente, nosotros percibimos, la percepción entra por los órganos de los sentidos, luego no lo representamos. Y una vez ya que lo hacemos nuestra conciencia, con eso elaboramos los conceptos. Es decir, que viene a decir un poco lo que viene a decir un Montessori. Pero bien, este tipo de recursos, por ejemplo, también lo podemos utilizar para hacer determinados cuadros lógicos, como es este. Porque recuerden ustedes que yo les decía que los recursos nosotros lo que pretendemos es que un mismo recurso sirva para muchas cosas. No hacer un solo recurso para utilizarlo un día solamente a lo largo de todo el curso. Entonces no merece la pena. Y vamos a coger esto.
de 2 o lo puedo poner de 3. En lugar y decir, vamos a utilizar, seguir utilizando. Puedo utilizar primero con figuras termales otras cosas. Vamos a hacerlo con esto porque no los tengo aquí fuera. Cosas lógicamente sencillas. Se le da aquí el resto de las figuras. Los alumnos tienen que ir estableciendo o determinando los objetos que faltan. Es fácil para nosotros, ¿verdad que sí? Sí. Ahí tienen. Me dirían, ¿cuál va aquí abajo? Se lo puedo dar sin estructura perceptiva definida para que el alumno indague y busque. ¿Cuál vendría? Ay, perdón, me he equivocado, perdón. Me he equivocado porque es el segundo, el otro es otro ejercicio de segunda dificultad, porque siempre yo lo que hago es graduar los ejercicios de más sencillos a más complejos. En nuestra fundamentación teórica con respecto a la metodología decimos, nosotros tenemos que ir de lo simple a lo complejo, de lo concreto a lo abstracto y de lo particular a lo general. Siempre decimos eso y siempre tenemos que ir. Lo que yo digo de particular a general es que yo realizo una experiencia y me sale un resultado. Realizo otra experiencia y me sale ese mismo resultado. Realizo otra experiencia y me sale ese mismo resultado. Y por lo tanto concluyo una ley general. Estás haciendo el pensamiento inductivo. Sí. ¿Cuál sería? Me pregunto, ¿cuál sería? Fácil, ¿no? Cuadrado, bien. ¿Por qué es el cuadrado? Faltaba ese cuadrado amarillo pequeño. ¿Por qué es el cuadrado amarillo pequeño? Porque estás trabajando debajo lo grande y lo pequeño, ¿no? Y el mismo color. Vale, primeramente tenemos que decir, la relación se establece de manera vertical, no de manera horizontal. Uno. ¿Sí? ¿Y por qué? Mira, porque este objeto al lado no tiene ninguno. La única referencia está arriba. Luego la percepción, la relación se manifiesta de forma de arriba abajo, vertical. Uno. Establezco las diferencias y las semejanzas. Por eso yo he empezado la exposición hoy hablando de esas cosas. Y digo que entre la figura de arriba y la figura de abajo son igual forma, igual color, pero de distinto tamaño. Y eso, digo, tiene que tener la misma forma. El cuadrado tiene que ser amarillo. Y además, la diferencia es de tamaño. Tiene que ser necesariamente pequeño. Pues el cuadrado amarillo pequeño. Ese pensamiento el alumno no es capaz de verbalizar. Pero le aseguro una cosa, si el alumno coge el cuadrado amarillo, lo coloca aquí y posteriormente el cuadrado azul pequeño lo coloca ahí, es que su pensamiento, por medio
de la percepción, estableciendo relaciones de semejanza y diferencias de las cualidades de los objetos, le conduce necesariamente a ese razonamiento, puesto que ese razonamiento es el que nos conduce a la resolución del problema. Antes puse este. Aquí yo digo, estoy haciendo, yo quiero hacer una secuencia, todo esto hay montones y montones de ejercicios en el que trae puestos, ustedes los pueden ver, los pueden luego a partir de ahí elaborar sus propios materiales, coger toda esta documentación y tienen un mundo por delante. Y ojalá el mundo les sea fructífero en algo. Se tiene que poner una determinada graduación. En esa graduación tengo que ir lo simple a lo complejo. Y la graduación es, en primer lugar, que la relación es de manera vertical. Ahora lo van a ver ustedes. En segundo lugar, que solamente haya entre el objeto de arriba y el objeto de abajo una sola diferencia. ¿De acuerdo? Una sola diferencia. La diferencia en este caso, ¿cuál sería? La del tamaño, ¿verdad que sí? Sí, ¿no? Bien. Otra dificultad más sería introduciendo dos variables. Allá tienen un nivel de dificultad mayor. Aquí este es algo más complejo. Y es más complejo porque ya no solamente interviene establecer diferencia y semejanza de forma vertical, sino también de forma horizontal. Vamos a analizarlo. ¿Qué figura colocarían ustedes aquí? Triángulo amarillo. Triángulo amarillo pequeño. ¿Por qué? ¿Por qué no puede ser el círculo? Dime por qué no podría ser ese. Porque, a ver, arriba estamos haciendo la relación vertical de color. Abajo hay color. Igualdad en el color y diferencia la forma. de tamaño y forma. De tamaño y forma. Entonces abajo vamos a buscar ahora una semejanza con el anterior. La semejanza puede ser en el tamaño y en la forma, pero hay que buscar una semejanza con la parte de arriba, que es el color. Entonces sería tamaño y forma. Pero vamos a ver, entre este y este existe solamente una igualdad. Existe una igualdad en el color. Sí. Y aquí también solamente se produce una igualdad en el color. Pero tengo que establecer una relación horizontal ahora también. ¿Ves? Ahora lo que yo antes te decía, porque antes solamente bastaba una relación vertical, ahora también contemplo la relación horizontal. Y en la relación horizontal, entonces, ¿qué me dice? En la relación horizontal es encontrar un elemento que sea de color amarillo para tener la relación vertical, pero de la misma forma. De la misma forma, para que Claro. haya una relación. Sí, porque nosotros, si la percepción la dirigimos de manera horizontal, observamos que la única diferencia es en el color, puesto que la forma y el tamaño es lo mismo. Luego, todo esto tiene que tener necesariamente, este conjunto de aquí, tiene que tener también la misma forma y el mismo tamaño. Luego, como este es triángulo pequeño, todos los demás tienen que ser triángulos pequeños. Y al mismo tiempo, esto sería resolver un sistema de dos ecuaciones, como dicen los de secundaria. Por eso digo, es un momento de mis alumnos de educación infantil. También esto resuelven un sistema de dos ecuaciones. Esto es un sistema de dos ecuaciones, ni más ni menos. Es decir, es un sistema perceptivo con dos variables. Entonces, igualdad en la forma y en el tamaño. Todos tienen que ser triángulos pequeños. Luego de todo esto me queda reducido el universo de las posibilidades a estos. Pero la relación arriba y abajo, sí, se tiene que producir una igualdad en el color. Por lo tanto, de todo esto, dado que el de arriba es amarillo, necesariamente esta se resolución. Y ya tenemos otro gradiente de dificultad.
Mire, yo todos los días, y aquí hay compañeras que lo pueden dar fe de ello, porque normalmente yo lo que hago es doy las sesiones de formación con el profesorado por las tardes y por la mañana me voy al aula. Sí, voy al aula desde infantil de 3 años hasta 6. Y lo mismo trabajo los ángulos, como los porcentajes, las fracciones, los sistemas de numeración, el cálculo aritmético, es decir, los usos de multiplicación y división, tanto de naturales como decimales, como me voy a un infantil de 3 años. Entonces, yo muchas de las cosas que he aprendido han sido en base a las respuestas que dan los alumnos. Y además, como voy a colegios muy distintos, que en distintas islas, la muestra sería representativa. He observado, y tiene su explicación, que si en lugar de dárselo en la simultaneidad, la relación, se la diera en la sucesión, complica mucho más ese ejercicio a los alumnos. Es decir, que yo primeramente tendría que poner este ejercicio de esta manera. Y luego, ¿cuál? Pues esta hora. Así primero. No, es mucho más difícil al alumno. Es decir, he observado que a la hora de establecer relaciones, sí, y por lo tanto, a la hora de hacer una secuencia de dificultad de las actividades que yo voy a trabajar con los alumnos, esto tiene muchísima mayor dificultad que esta otra. Explicación, porque aquí la relación se da en la simultaneidad y sobre todo en la direccionalidad arriba-abajo, mientras que en esto la relación se da en la sucesión y además en la horizontalidad, es decir, a un lado y a otro, ¿sí? Y la horizontalidad de un lado y a otro, a un adulto de educación infantil le cuesta mucho. Así a un alumno no es capaz de resolverlo. Se lo ponemos de la otra forma, es capaz de resolverlo. ¿Verdad? Porque ahí la relación, ¿cuál es? Tengo que establecer la relación de esta con esta, porque aquí no hay verticalidad, todo es horizontalidad. Y la relación entonces ahora es aquí. Implica además un concepto de orden, en el sentido que ustedes aquí tienen 2 impulsos perceptivos. Yo hablo de impulsos perceptivos cuando digo el impulso de los cuadrados y a la partir de aquí empieza el impulso de los triángulos. Y tengo que relacionar el primer elemento del primer impulso con el primer elemento del primer impulso. Entonces ya es más fácil, más difícil. Es más difícil decir, todos estos son grandes, el tamaño son el mismo. Cuando empieza por el pequeño, todos tienen que ser pequeños. ¿Vale? Como tienen toda la misma forma, todos tienen que tener la misma forma. Pero luego establece la relación este con este. Y luego detrás del rojo, ¿cuál viene? El amarillo. Luego, el segundo lo hago corresponder con este. Y este lo hago corresponder con este. Mientras que antes esa correspondencia ya venía hablada. Todos estos pequeños detalles ustedes los tienen que controlar si quieren hacer una secuencia de actividades que vayan de lo sencillo a lo complejo. Podemos trabajar en una asamblea de esta manera o podemos trabajar ya de forma individualizada por rincones o por mesas. Y para eso, ve usted entonces, esto sirve, ¿verdad?, para trabajar los números, pero al mismo tiempo para trabajar todo. Y para sellar también. Para sellar. Para sellar sí que lo hace de forma de... Si no, la serie, esto que yo había hecho ya al final era una serie. Sí, pero está comparable. Pero si tú, por ejemplo, pones la misma figura, un círculo, por ejemplo, pero con 2 variables, con 2 colores, estoy preguntando porque cuando yo hago la serie... Sí, la serie rojo, puede amarillo, ser. rojo, amarillo. Perdón, Maricarmen, habla. No, discúlpame porque te estoy preguntando una duda. No. Y te estoy interrumpiendo. No, soy yo el que te he interrumpido a ti y he tenido que esperar primeramente que tú pusieras tu duda.
Por ejemplo, yo hago con los niños de 3 años eso, ¿no? La primera serie, como el círculo, que es la primera figura con la cara que es gordita, que trabajo. Y por ejemplo, trabajo solo con 2 colores. Vale, bien. El color que sea, Sí, pero con 2 colores. Entonces, por ejemplo, rojo, amarillo, rojo, amarillo, rojo, amarillo, pero en forma horizontal, es correcto, Sí, ¿no? es correcto. Sí, vamos a ver, me recuerdo bastante. Yo lo que tengo que tener en cuenta cuando establezco series es, primero, digamos el esquema mental mío. Si lo voy a hacer en la sucesión con la simultaneidad. Uno, primero decido la simultaneidad. Ya tengo el primer criterio. Segundo criterio, que sean series binarias o series ternarias. ¿Qué quiere decir con series binarias, series ternarias? Justamente lo que tú has dicho. Es decir, son series ternarias si utilizo 3 colores. Son series binarias si utilizo 2 colores. ¿De acuerdo? O 2 formas, nada más. Y luego, dentro de las series que sean binarias o ternarias, si trabajo con una variable, trabajo con 2 variables o con 3 variables. Entonces voy combinando. Y eso es lo que me determina a mí para hacer la secuencia, para ir de lo sencillo a lo complejo. No sé si he logrado explicarlo. Lo único que digo es que para trabajar todo eso me basta simplemente, fíjate, Maricarmen, con 3 recursos, que lo puedo hacer en una mañana. Bien está. Vamos, el negocio de las editoriales. Yo lo hago con Gomet, ¿sabes por qué? Porque trabajo con Gomet. Yo sí, yo los Gomet, sí, yo también los Gomet los trabajo, pero en las actividades escritas, que no nos cuadernos de actividades escritas que nosotros tenemos para trabajar. Sí, porque de esa manera también trabaja la psicomotricidad fina, de saber coger, poner, pegarte, y también el aspecto topológico, que también se trabaja dentro de este. Sí, luego nosotros las actividades escritas tenemos puestas así, y entonces el alumno tiene que colocarlo. Entonces puede ser simplemente pintando la figura que está dentro, si lo que tiene que determinar es el color solamente, o por el contrario, si te tiene que determinar el color o forma, entonces con Gomet. ¿Sí? Uno desarrolla también, digamos que es una cosa importantísima, ¿no? Que es el colorear, saber colorear, no salirte del... Pero todo eso también lo trabajamos. Bien, vamos a ver. Entonces nosotros... Una pregunta. Ay, perdón. Sería más complicado todavía trabajar, porque nosotros estamos acostumbrados a la escritura de izquierda a derecha, con la escritura. El trabajo de derecha a izquierda. Tu nombre es Christopher. ¿Perdón? Christopher. Nunca lo he dicho, la verdad. Y gracias, porque... Mira, nunca lo he dicho. A ver, se complica más porque siempre tendemos a contar de izquierda a derecha y Sí, pues ahí cada 1, 2, 3 y luego a este llaman 3 y a este le llaman 1 y a este nunca le llaman 1. Sí. Nosotros 1. Sí. Entonces el trabajo de Sí. izquierda a derecha. Vale, sí. Eso tiene que ver con la direccionalidad. La direccionalidad siempre, el movimiento del cuerpo es de dentro hacia afuera. De tal manera que una persona que sea diestra va de aquí hacia allá. Ese es el sentido normal. ¿Sí? Entonces, como siempre, la escritura y la lectura y escritura, digamos, en el occidente, va hacia no tanto en el oriente, sino va justamente al contrario, ¿verdad? ¿Sí? La direccionalidad del mundo va de aquí hacia allá. Por ese motivo nosotros siempre utilizamos esta dirección. Ahora los ordenadores y todo. Digamos, es algo de la misma manera que las puertas están construidas para una persona que sea diestra, pero no para una persona zurda. Puesto que si esto fuera para el zurdo tendría que estar colocado por esta forma. Así es más difícil como zurdo. Es decir, por desgracia vivimos en un mundo construido para los hombres, además de derecha. Cuando pusiste en este último nivel de dificultad sucesiones, Sí. empieza el comienzo, es como terminar la historia. ¿Sería más difícil poniendo el principio aquí? Sí, sería muchísimo más. Sería muchísimo más porque en cierto modo implica el movimiento de la rabiola, de pensar o de nadar contra corriente. Es más fácil nadar a favor de corriente que no nadar en contra de corriente. Decía. Si contamos de 1 al 10 y del 10 al 1, lo estamos haciendo. ¿Perdona?
si contamos o señalamos del 1 al 10 y del 10 al 1, lo estamos haciendo pero en otro sentido. En otro sentido, sí, sí. Pero se Bueno, hace, bueno, se hace. vamos a ver, ahí tú estás... Me estoy equivocando. No, equivocando no, Mari Carmen, por Dios, no. Sino yo quiero mezclando más que. Es decir, yo tengo que diferenciar cuando estoy trabajando la cantidad a cuando estoy trabajando la organización del plan. Aquí en este caso estoy organizando la cuestión del plan. Esto consiste en ir en esta dirección y en esta otra. Otra cosa es cuando yo organizo la cantidad. Cuando yo digo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sí. Y ahora digo 10, 9, 8, 7. Yo no estoy manipulando plano. No es una cuestión espacial. No sé si me explico. Es que, de verdad, la vida está llena de diferencias y de matices. Y hay que saber captar esas diferencias y esos matices. Que también fallamos a veces, ¿no? Y eso es lo que falta. Mari Carmen, lo que tú antes decías era esto. Sí. ¿Vale? Pero en lugar de estar colocando y tal, pues se lo damos a los alumnos, le ponemos dentro de la mesa, los tapes eso que sirven de la comida para llevar a casa, que lo llenas de figuras de estas y los niños los tienen que completar. Yo digo, esto es una serie binaria. ¿Por qué? Porque los impulsos perceptivos van de 2 en 2. Esto también es una serie binaria, porque los impulsos perceptivos van de 2 en 2. Esta es más fácil que esta, porque las diferencias se establecen en base a una sola variable y encima la variable es color. Es más fácil. Es decir, amarillo, azul, amarillo, azul, amarillo, azul. Esto es una serie binaria, porque los impulsos van de 2 en 2. Sin embargo, esta es mucho más difícil que esta, porque para un niño de 3 años, 4 años. Porque aquí ya introduzco 2 variables. ¿Qué 2 variables introduzco? Forma y tamaño. Y aquí solamente una variable. ¿Sí o no? Y encima es una variable que no afecta al color. Este es más complejo que este. Luego primero tenía que poner este y seguir con este. ¿De acuerdo? Y tenemos todo aquí no lo he traído. Todo esto que lo pueden hacer. Que lo pueden hacer. No lo voy a poner todo, yo creo que es bien. Aunque esto es un material que yo tengo para poner, para trabajar. Ostras, tengo que, me falta todavía algunas más cosas. Se lo va a hacer el tiempo encima de pensando que esto es el material que tengo para trabajar. Aunque antes de esto, como se las encuentro, porque yo soy un desastre. No que sea un desastre, mi mujer siempre dice, es un desastre. Lo que pasa es que como tengo tantos recursos, y me gusta enseñar todos los recursos, pues. Aunque aquí cometí una pequeña equivocación. Resulta que digo, no, primeramente trabajo con objetos concretos y luego trabajo con objetos abstractos. Que el niño reconozca, claro. Primer error, bueno, no, pero previamente he dicho que esto es un pez, una gallina, un pez, una gallina. Sí, y aquí utilizaría solamente 2 variables que serían color y forma, pues porque toda la variable de tamaño, todas son del mismo tamaño, ¿no? Pero hay una cosa, fíjate, cometí un error y ¿sabes por qué? Porque aquí la forma está mucho más, la forma está más simplificada y más definida que ahí. Y me di cuenta que a los alumnos les tenían más dificultad dentro con esto. Yo decía, bueno, y fíjate, yo, si aquí voy de lo concreto al abstracto, ¿y por qué motivo me resulta más fácil? Hasta que fue el muchacho, claro. Aquí la forma está más simplificada y más determinada las diferencias de otros.
¿Y si fuera más grande los elementos? Probablemente sí. Nosotros, yo lo que hago es, hago series utilizando estos, Claro. ¿vale? Con estos. Sí, lo que pasa es que lo hice así para que los alumnos luego en sus mesas trabajaran. Claro, pero como modelo. Sí, es decir, porque no todo va a ser en cuestión de asamblea, ¿no? Tiene también el trabajo individualizado, evidentemente, ¿no? Yo a los alumnos lo que luego le pongo, le doy son estas figuras, ¿no? Conejos, las gallinas, individualizado, le pongo cosas como estas. Que lo complete. No me hagan ustedes, por favor, hacerlo en términos, porque tendría que haber otra carpeta, sacar más figuras y al final me va a dar aquí la una y no habré recogido el material. Saben claramente qué es, ¿no? ¿Cómo se hace, no? Un cuadro de entrada. En este cuadro de entrada vamos a analizarlo. A nivel de percepción, ¿cuál sería, digamos, la ley? Vertical. En la verticalidad que se produce, Una forma. igualdad en la Diferencia color. sí, pero siempre recuerdo que está hablando de igualdad y de las diferencias. Si la igualdad es la misma forma, pequeña, ¿no? Como todo, como no interviene la variable, había que ser, digamos, un pensamiento sistemático, ordenado, habría que decir, dado que el tamaño no interviene, ¿sí? Solamente entra en consideración dos variables, que es forma y color. Ahora, una vez que tengo establecido eso, tengo que determinar que a nivel vertical, ¿qué se produce? A nivel vertical se produce, siempre tengo que hablar de una igualdad y de una diferencia. A nivel vertical se produce una igualdad en la forma y una diferencia en el color. ¿Qué figura vendría aquí? Guardada por favor. Y No sé por qué repetir. Depende, como lo quieras. fijo. Les pregunto, bueno, ¿y sí, por claro, qué sí, los claro. problemas tienen que tener una única solución? Pongámosle esto al niño y el niño nos coloca la figura y luego después él te aportará las razones suyas. Que igual a lo mejor te puede sorprender. Es decir, equivocaciones que ya nacen de educación infantil es que le ponemos problemas que implican necesariamente una única respuesta, que es la respuesta que previamente tiene instalada el profesor. Y además la tienes que resolver con este algoritmo concreto que te enseño, que luego el algoritmo carezca de significación. Estamos matando la creatividad. ¿Vale? Pues yo podría tener una cierta lógica, ¿no? Yo diría, aquí tiene que ir un cuadrado. ¿Sí o no? Sí. Pero como los colores son distintos, no pondría un cuadrado amarillo, ¿a que no? Si no pongo un cuadrado amarillo, ¿qué me queda? Un cuadrado rojo o azul. Si lo pongo azul, aquí luego tendré que poner necesariamente un cuadrado, ¿cómo? Rojo. Y si pongo aquí entonces un cuadrado rojo, ¿qué pongo? No hay diferencia. No hay diferencia en el color. Luego necesariamente aquí, ¿qué tengo que poner? Es decir, le he puesto esto como ejercicios lógicos, digamos, de una dificultad ya extrema. Pero el niño de infantil igual no le pillan, ¿no? El niño de infantil de 4 años, primeramente. Tú le pones eso y vamos a ver cómo responde. Vamos a ver cómo responde, ¿no? Entonces, espérate a ver si los tengo por aquí. Sí, esto es lo mismo.
Creo que son, estos son algo más pequeñitos, pero vale. Sí, sí. Ah, no, triángulos no. Los triángulos. Vamos a poner cuadrados, sí. ¿Alguien que quiera salir? Venga. ¿Cuál sería tu propuesta de solución? La que dijimos, porque si no te consigo aquí. Explica por qué más. Encima, yo pensé que era sin explicar. No. A ver, como el triángulo, en la columna del triángulo tenemos... En la verticalidad. En la verticalidad tenemos el azul, el amarillo y el rojo. Diferencia de color. Diferencia de color. Para mantener esto en esta verticalidad que no coincidiera, claro, si coloco el rojo aquí, solo puedo colocar azul y rojo. Si coloco el rojo abajo ya me coincide con el... Porque horizontalidad, en la horizontal se produce una diferencia de color. Exacto, eso es lo que no. Exacto. Sí. Lo necesario es así. Y ahora... Yo pondría el azul y luego ya vería cuando llegue abajo. Estamos respetando su... En la horizontalidad hay una diferencia de colores, por lo cual aquí se tiene que mantener. Pero mi madre es difícil, ¿no? Vale, bueno, pues esto es una dificultad añadida, ¿no? Estamos también trabajando los discos. Y estamos en infantil. Lo empiezas a colocar, y si el niño coloca esto, imagínate que tú pones eso, y dices, mira, pero aquí tienes azul, amarillo, rojo, los tres colores, y aquí no están los tres colores, los rojos. Le puedes poner tú esa objeción. Ahora, el niño que haga lo que crea. Vamos a ver, una cosa es, como decía en el libro de Mi Pequeño Príncipe, si yo le pido a mi primer ministro que vuele y mi primer ministro no vuela, la culpa no es de mi primer ministro, la culpa es mía. ¿Por qué? Porque mi primer ministro no puede volar. Entonces, si yo le pongo a un alumno una actividad que sobrepase claramente su capacidad de razonamiento, su nivel de abstracción, su nivel de contenido matemático que tiene adquirido, pues, si el alumno no lo hace, la culpa no es la del alumno, es mía. Pero al mismo tiempo yo también tengo que guardar ese equilibrio en cortarle las alas al alumno. Es decir, le pongo actividades abiertas para que el alumno él dé su respuesta, que no tiene por qué ser necesariamente la del profesor, es la del alumno. Luego el alumno explica su respuesta y el alumno y el profesor a su vez le da sus razones. Como pues mira, aquí aparecen dos colores iguales y aquí aparecen dos colores iguales, arriba no, tiene que ser los tres colores. Tienen que aparecer los tres colores, tienen que aparecer los tres colores, no pueden haber dos colores iguales. Entonces cambian el círculo. Pero posiblemente fuera esta, ¿no? Y la tendría. Yo le podría poner, por ejemplo, salto. Ella, ¿no? Pero si yo ya hice No quiero forzar a yo ya hice el ridículo, ¿sabes? Mira, para no. Bueno, esto no vamos a. ¿Sabes? Sí, yo mismo. Que no las matemáticas antiguas, señor. Ahora, como yo me enteré que ustedes
le riñen a un alumno porque le digan sale y el niño no sale, ojo, voy para allá, le digo, hablo con los padres, le quiero decir, mire, su maestra, tal, tampoco sale. Sí, es que también, yo creo que aquí los talleres no es una cuestión de que uno sepa y el otro no sepa y el que sabe, ¿no? Ese tipo de jerarquías no me gusta, ¿no? Sino es una cuestión compartida. Yo soy una persona que amo la contradicción. Yo siempre soy, te digo, que mi mayor amigo quiero reconocer a mi mejor enemigo. Si mi amigo es aquella persona que siempre me está dando la razón, siempre dice, sí, claro, claro. No me lleva a la contradicción, no me lleva al pensamiento, ¿no? Lo que decía ayer del laberinto. Lo bueno es, aquí te como la de Maricarmen, oye, mira, pero aquí yo resulta que, pues mira, Maricarmen, joder, te van a resolver esto. Bueno, vale, gracias, Maricarmen, en ese sentido. Vamos a ver, tú lo tienes que colocar. En realidad tendría que haber sacado la figura grande, porque ya la guardar yo no sé ni por dónde está. Tienes que colocar estas figuras en este color. Esto es para educación infantil, evidente, ya no es. Pero esto, ¿qué es lo que más rabia me da? Siempre no trabajar en educación infantil y luego en primaria, yo no sé cómo lo ¿Y por qué no se sigue trabajando? Ah, no, porque nosotros los nuestros enseñan a leer y escribir y enseñar en la resta llevada. La resta llevada, la disciplina está. De la misma forma también que cuando un niño pasa de infantil a primero, se le da una silla, se le da una mesa, se le da un lápiz, se le da una ficha y escribe. A ver, yo quiero romper una lanza a favor de primaria. Estoy hablando de la gente. No, pero yo te lo digo. A ver, ¿qué nos enseñan en la escuela de magisterio? Nada. Y partiendo de ahí, Sí, es verdad, está muy lo que tú hablabas ayer, de que nosotros defendemos nuestra equivocación y después cambiamos de equivocación y seguimos defendiendo otra equivocación. Pero no nos han marcado un camino. ¿Quiénes estamos aquí hoy? ¿Cuántos somos? Intentando ver nuevas perspectivas y nuevas metodologías. Pero claro, nosotros no tenemos la culpa. No. Si no se trata de... No, estoy, digamos, de sistema educativo. No, pero si voy a... Y es verdad lo que tú dices. Yo siempre, y creo que puedo, porque nos une un vínculo afectivo y de amistad, ¿verdad? Con ella y ya hemos hablado más veces. Pero tú sabes que yo siempre he dicho a Juan Agustín y a Ana, le he dicho, mira, hasta que los movimientos de renovación, nosotros, Manolo García Lenin, Toni y demás, no tomemos las escuelas de magisterio, siempre estaremos vendidos. Vendidos en manos del porque están político de produciendo. turno. Y claro, eso a su vez llevaría a cabo la reforma de... Porque claro, tú llegas a Bueno, pero de repente en el mundo de la universidad hay intereses creados y amigos con la iglesia hemos tocado. Aquí tenemos esto, se trata, tienes que colocar cada figura en una cuadrícula, de manera que ni vertical, perdón, ni horizontal, ni verticalmente se pueda producir una igualdad en la forma y el color. Es decir, así y así, tienen que tener formas distintas y colores distintos. Formas distintas y colores distintos. Sí. Un sudor, Sí, pero voy a clasificar primero para la película. Ah, vale. Perfecto. Entonces, ni forma ni color. Sí, y forma de color. Vale. Forma ni color, ni en horizontal ni en vertical. Sí. Vale, vamos a ver ahora, por ejemplo. Da un resultado curioso que yo se lo he dicho a la gente de Isaac Newton como resolución de problemas. Digo, explíquenme ustedes esto. ¿Por qué se produce eso? Vale, ahora por aquí, entonces voy a poner ahora tendré que ir por aquí. Si pongo
admiten múltiples soluciones, pero todas las Si soluciones... estaríamos bien, pero luego ahora aquí, Es ahí curioso, está el problema. admiten montones de soluciones, pero todas las soluciones finales tienen una característica. Círculo rojo. Círculo rojo. Ahora ahí. Círculo amarillo. Sí. Círculo Amarillo. Cuadrado. Ya está. trabajo colaborativo. Ahora, ¿qué se merece? Yo sé que lo tiene bien, solamente hago así, plas, plas, lo tiene bien. ¿Por qué motivo? A ver, Vertical y horizontal coinciden. coinciden, pero ¿qué otra cosa más? Y los colores tampoco se repiten. Ay, perfecto, ella ya se fijó en las diagonales. ¿Qué observas tú en las diagonales? Tiene multitud de soluciones, pero todas ellas tienen una cuestión curiosa, que en una diagonal se produce igualdad en qué, y en la otra en la forma. Todas las soluciones te conducen, en una de las diagonales se produce igualdad en el color y en otras de las diagonales se produce diferencias, perdón, igualdad en la forma. Ahora le digo, ¿qué le resulta a ustedes a nivel perceptivo más claro? ¿Esta diagonal o esta otra? Porque la de las formas, no. ¿Por qué? Porque se impone el color a la forma. ¿Vale? Tenemos montones de juegos de todo esto. Estos lo pueden ustedes construir. Por ahí tengo más carpetas con jueguitos de esto que yo creo que no se los voy a enseñar porque no hay tiempo. Y había un par de cosas que yo había traído también para trabajarlas con ustedes. Pero el tiempo, señores, es el que manda. Bueno, en infantil no lo puedes hacer solo con 4, que no es viable. Solo con 4 cuadraditos no es viable. Sí, no, con 4 sí, con 4 es que las tengo aquí. Era justamente, Mari Carmen, lo que trataba de decirte, que tengo por aquí. Tengo por aquí esto. Ahora, el que te decía que tenía más material para enseñárselo, pero son con cuadros también. Las tengo de 3, cuadrado de 3 y cuadrado de 4. Pero como ya también hemos trabajado antes con las regletas grandes por ese motivo, pero espérate a ver si las encuentro. E incluso más. Por ejemplo, serían estas de aquí. Aquí ya empiezan con todas las variables. Antes jugaba con 2 variables, ahora juego ya con 3 variables. ¿Por qué juego con 3 variables? Porque evidentemente... Ah, mira. Esto puede ser para el primer ciclo de primaria. Mira, Maricarmen, también así nos podemos poner, ¿no? Eso es lo que iba a decir. Ahora es pequeñito. 3 variables porque aparecen 3 colores, aparecen también 3 formas y aparecen también 2 tamaños, ¿no? Además los bloques tienen, saben que son 18 piezas. Pero si me quedan todavía 6 minutos. montones de ejercicios. Vamos terminando. Da unas pinceladas de todo. No, pero le da para 10 horas. Le queda para 10 horas. Qué frustración. Si no, ahora yo iba a ser para llevar esto a la cantidad y ver montones de cosas más. Te quedan 5 minutos, Pues 5 mire, minutos. Vamos a hacer un seminario de matemáticas activas en Tenerife. Entonces, al que le interese, pues... Sí, así empezó el seminario de matemáticas activas en Gran Canaria. Un grupo de profesores de educación infantil de diferentes tendencias, ¿verdad? De diferentes No, pero vamos a ver, aquí no se ha visto nada de lo que se trabaja en primaria. Pero en primaria para trabajar porcentaje, el número decimal, para los ángulos, para la geometría, para la medida, él tiene un universo muy amplio para todo eso. Sí, bueno. Entonces podríamos, para profesionalizar, Sí. hacer un grupito. Para Rosa, lo que pasa es que nosotros nos juntamos el mismo día, el mismo sitio, a la misma hora. Simplemente que en aulas distintas, tal como ahora. Aquí nos ponemos lo de primaria y aquí nos ponemos lo de infantil.
En el descanso, nos echamos cigarros juntos. Y una vez finalizado, nos vamos a tomar las copas juntos. E incluso hay sesiones, sobre todo cuando son las sesiones de puesta en práctica de experiencias, de comunicaciones de experiencias y demás, donde vamos a los salones de actos de los SED y todos conjuntamente los ponemos. Bueno, esto sería, ¿verdad? El doble lenguaje entrada. Es fácil, ¿no? No hace falta más de eso. Yo lo que quería hacer era esto. En lugar de dado el cuadrado de doble entrada, construir nosotros el cuadrado de doble entrada. Y el cuadrado de doble entrada sería tal como así. A ver si me da bien, que esto me lleva un tiempo. Estas son ventros. Estos nosotros los utilizamos, por ejemplo, para poner líneas cerradas. También, ¿verdad? ¿Verdad, Marigable, que esto vale poco? Sí, no, la compañera me tiene de eso en clase, de estos pequeñitos, pero no sé para qué usarlo. Además, las normas están para saltarse las cosas. Uno es edicto del Mario francés del 68. Construyo, esto lo puedo hacer de una sola variable, de dos variables, de tres variables, ¿vale? Entonces sería el cuadrado, los cuadros de doble entrada tendrían otro tamaño de la disposición. Pero vamos a utilizar, y este espacio que tenemos prisa. Me pondría aquí un personaje, porque siempre me gusta, si ayer era Rosita, siempre me gusta tener un personaje. Vale. Y encima eso, ahora encontrarlo donde está este material. Vamos a hacerlo de cerca. Vamos a clasificar objetos de transportes. Y vamos a tener transportes que van por el aire, transportes que van por el agua y transportes que van por la tierra. Es decir, en este caso, en un tipo de transporte de unos y otros, si se dan cuenta, verticalmente, estoy estableciendo la diferencia en la forma. Horizontalmente va a ser la diferencia de color. Y la posición, el tamaño va a ser, a una parte el grande y a otra parte el pequeño. El último azul. Gracias, gracias. Ahora, a ver, esto. Le ponemos aquí montones de objetos. Y le decimos, ¿dónde lo colocamos? Bueno, le decimos, esto que es un avión, ¿la avión por dónde van? Por arriba, no vuelan por arriba. Y los barcos vuelan, no, ¿a dónde van? Por abajo. ¿Y qué hacen? Flotan, nadan, ¿vale? ¿Y los coches van por el cielo? No, por el agua tampoco. ¿Por dónde? Por la tierra, le explicamos un poco. Entonces llega el avión. ¿Por dónde va el camión? El avión. Por el cielo, luego tendría que ir por aquí. ¿Y dónde se tiene que parar? No, porque aquí van dos. Aquí. Aquí. Pero esto que es un avión grande o pequeño, previamente se ha trabajado grande, pues entonces lo ponemos aquí. ¿Sí? Este iría aquí. Vamos a colocar, y este por el contrario iría aquí. No le pondría todo, porque en realidad yo se los pongo aquí y los alumnos eligen. Llega uno y dice, elige, vamos a suponer que esto es esto. ¿Dónde iría colocado? Inmediatamente le hago lo que a ustedes han hecho desde el punto de vista de la percepción, eso mismo lo digo a los alumnos, a pensar al mismo tiempo en lo horizontal y en lo vertical. Primeramente lo horizontal. Y en este caso,
Entonces, sí, estamos caminando, ¿verdad? Iríamos por aquí, me pararía, llegaría aquí, y dentro de aquí, a este lado. Este iría aquí, ¿no? ¿No? ¿Por qué no va aquí? Porque no es amarillo. Iría aquí. Vamos a suponer que ponemos aquí este. Imaginemos que al final queda constituido el cuadro algo parecido como a esto. Y lo tengo. Ahora, según ayer que nosotros exponíamos qué viene, la acción de contar y la determinación cuantitativa de las categorías lógicas. ¿Cuántos aviones tengo? 3. Y les voy colocando las tarjetas. No lo voy a hacer porque Juan Agustín me manda. Vale. ¿Cuántos coches tengo? 3. 3. ¿Qué tengo más? ¿Coches o aviones? Iguales. Vale. Y así hay. ¿Y barcos? ¿Cuántos tengo? 5. Vale. ¿Qué es de lo que más tengo? ¿Qué es lo que más hay? Barcos. Bien. Ahora diría, a su vez, y de esos medios de transporte o juguetes que sirven para transportar, ¿cuántos rojos tengo? 4. ¿Y cuántos azules tengo? 4. ¿Y cuántos tengo amarillos? 3. Esta forma de procesar la información me gusta dentro de lo que ustedes tienen cuando rellenan en parte de asistencia o cuando ustedes pasan lista. Lo mismo, horizontalmente voy a terminar. El fulanito de tal, a lo largo de este mes ha faltado 3 sesiones. El día 19 de noviembre se produjo tanta falta. Coño, tanta falta, sí, porque fue el día de temporal aquí en la laguna y que faltaron mucha gente, muchos niños que no vinieron. O por la epidemia. Pero luego yo también le podría decir, ¿y dónde están los coches azules? ¿Sí? ¿Y cuántos coches azules tengo? En el centro. También trabajo topología, ¿verdad? Topología, fíjate, estoy trabajando topología a partir de la percepción de la cualidad de los objetos. Pero también le puedo llegar a decir, ¿y cuántos barcos azules tengo? 2, ¿no? ¿Y cuántos coches amarillos tengo? Ninguno. Incluso podría llegar y decirle, pero esta respuesta es más compleja. Decirle, ¿y cuántos juguetes pequeños tengo? 3, 4. ¿Ves? Como es más difícil. ¿Por qué? Porque no están agrupados. Fíjate cómo la importancia para Carmen que tiene la percepción a la hora de la determinación cuantitativa, es decir, de asignar un número a una categoría lógica. Yo le iba a poner también más, porque le había traído aquí las regletas de colores para trabajar geometría, para trabajar el cuadrado, la diferencia entre cuadrados, triángulos, todo, propiedades del cuadrado, propiedades de eso, regletas, para hacer estimaciones de medida en educación infantil. Todas estas cosas, ¿no? Yo digo, mira, lo mejor sabes que no quedan las historias totalmente terminadas, como las series, continuará. ¿No? Se casará y se comerá. Quedará el malo y lo matará el Dios. O la madrastra, por ejemplo, la pobre de la madrastra siempre son las malas. Pues, gente, seguimos disfrutando de la... Yo le voy a dar a Juan Agustín